Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes hoy? Bien, gloria al Señor, gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar una semanita más en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar eventualmente en nuestro canal de YouTube. Bendecidos por el tiempo, ya tenemos una horita de retraso, vamos a comenzar directamente con la enseñanza. Para esta semanita, el pecado fue quitado parte 2. La semana pasada tuvimos la primera parte de este tema tan importante. Lo he escuchado muchas veces, bendecido, para asegurarme de que no estamos cometiendo tal vez ningún error ni teológico ni doctrinal. Entonces creo que vamos a tener unas dos partes más para explicar ciertas preguntas que a mí también me surgen cuando yo estoy escuchando el tema, ¿no? Y también trato de anticipar las preguntas que otras personas puedan tener, ¿correcto? Bendecidos, para dar un breve resumen de la clase pasada. La clase pasada hablamos de la causa, hablamos del efecto y hablamos del resultado del pecado, ¿correcto? Sí. Dijimos que la causa del pecado fue la desobediencia de Adán. Dijimos que el efecto es que el pecado entró en el mundo o entró al mundo. Y dijimos que el resultado de eso es que pasó a todos los hombres, ¿correcto? O la muerte pasó la muerte a todos los hombres. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron. También dijimos que no pensáramos en el asunto del pecado como una acción necesariamente, sino como una condición. La condición del hombre, sin Cristo obviamente, es el pecaminoso, ¿no? Pecado. Entonces, si el pecado entró por la desobediencia de Adán, entró a todo el mundo sin excepción, y la muerte entró por el pecado, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, era necesario que Cristo quitara el pecado. Era necesario que Cristo quitara el pecado. Porque Adán es la imagen del que iba a venir, ¿correcto? En este caso es Cristo. De la misma manera que entró el pecado por un hombre, tenía que llegar la justicia por un hombre. De la misma manera que nosotros no estuvimos ahí cuando Adán pecó y no tuvimos nada que ver con la condición que tenemos hoy en día, tampoco podemos tener nada que ver con la condición de justos que tenemos hoy en día. ¿Correcto, bendecidos? Amén. Ahora, dijimos que la muerte es una muerte de la carne, sí, física, y es una muerte espiritual. La muerte de la carne, obviamente, todo ser humano sobre la faz de la tierra, ¿qué pasa? Muere. Sin excepción, bendecido. Sin excepción. Sea por vejez, sea por enfermedad, sea por accidente, sea por lo que sea, todo ser humano sobre la faz de la tierra muere. El aspecto espiritual, quiero que vayamos por favor a Romanos 3:10. Romanos 3:10. Vamos a hacer dos preguntas hoy, bendecidos, que vamos a contestar. Dos preguntas importantes, porque pusimos el pecado fue quitado, ¿no? Tenemos que saber dos cositas. Se las voy a decir ahorita. ¿Estamos ahí? 3:10. Sí. Ok, esta es la muerte espiritual, mira. Como está escrito, no hay justo ni aun qué. Uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una se han hecho ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Esa es la muerte espiritual, bendecido. Todo ser humano sobre la faz de la tierra está en esa condición antes de recibir la revelación de Jesucristo y de recibir el nuevo nacimiento. Entonces, entendemos
que la causa del pecado es la desobediencia de Adán, entró al mundo y entonces el pecado nos causa la muerte y todo ser humano muere por causa del pecado. Pregunta, bendecidos, ¿qué le da el poder al pecado? ¿Qué le da el poder al pecado? Porque tenemos que comprender cómo Dios realmente quitó el pecado. Porque puede surgir la pregunta, pero hermano, ¿cómo que el pecado fue quitado si esto es un desastre? El mundo está loco. Hay mucha gente haciendo lo malo, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces tenemos que entender qué dice el Evangelio en cuanto a cómo Dios quita el pecado. Entonces la pregunta es, ¿qué le da poder al pecado? Vea 1 Corintios 15:56, por favor. Dios usa la ley para darle y aumentar el efecto del pecado en el ser humano. Hay un aguijón. Exactamente. Y hay un poder. Esto es súper interesante, bendecido. La muerte usa un aguijón. ¿Y ese aguijón qué cosa es? El pecado. ¿Qué hace un aguijón? Pincha. Te pincha, ¿correcto? Como un alacrán. Y la intención de ese aguijón es causarnos la muerte. Mira lo que dice acá. Sin embargo, el aguijón de la muerte es ¿qué cosa? El pecado. Pero el poder del pecado, ¿qué cosa es? La ley. Ahora, el poder del pecado es la ley. ¿Cómo Dios quita el pecado? Quita la ley. ¿Cómo quita la ley? Esa sería la siguiente pregunta. Por medio del sacrificio de Cristo. Correcto. Porque Cristo cumple la ley. Entonces, cuando hablamos de que el pecado fue quitado, no podemos verlo del concepto de que ya vivimos en un mundo perfecto, porque la realidad es que no, ¿correcto? Pero lo que acusa al ser humano fue quitado para todo aquel que cree en Jesucristo. Vamos a verlo ahorita, mira. Entonces la pregunta sería, ¿qué le da el poder al pecado? La ley. 1 Corintios 15:56 dice, el aguijón de la muerte, la cual entró en el mundo, ¿correcto? Entró al mundo, pasó la muerte a todos los hombres por la desobediencia de un hombre. Entonces la muerte usaba el pecado para matarnos. Pero sucede que el poder del pecado es la ley. Entonces si Cristo quita el pecado, quiere decir que quitó ¿qué? La ley. Esa contesta la pregunta de hermano, pero si todo el mundo está haciendo lo malo, bueno, no todo el mundo, pero vemos que las cosas, hay personas, hombres malos y perversos, ¿correcto? Sí. Ve a Romanos 5:12, por favor. Que lo leímos la semana pasada. Romanos 5:12. Ahora, bendecidas, para la parte de la muerte espiritual, hablamos de Romanos 3:10 al 12. Pon en tus referencias también, no vamos a ir ahí, pero pon Colosenses 1:21, donde dice que éramos enemigos en nuestra mente. Colosenses 1:21. Y pon también Efesios 2:1 al 2, donde dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es en referencia a la muerte espiritual del ser humano. De referencia. Ahorita mismo vamos a ir a Romanos 5:12. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, bendecidos? Dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Verso 14.
Verso 13, perdón. Vamos a ver el 13. Mira lo que dice acá, bendecido. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. O sea que antes que llegara la ley, el pecado estaba en el mundo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las personas seguían muriendo. Pero no se culpaba del pecado porque no había ley. Mira lo que dice acá. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es que imputado cuando no hay qué. ¿Cómo quitó Dios el pecado? Quitando la ley. ¿Cuál ley? La que Él mismo estableció. Mira el 14. Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Cómo reinó? La gente seguía muriendo, ¿verdad? No había vida eterna. Aún sobre los que no habían pecado en la semejanza de la transgresión de Adán. Ninguno de nosotros pecó en semejanza de Adán, ¿correcto? Porque lo que Adán hizo afectó a todo el mundo. Pero entonces ahí prueba el punto que te he dicho. No es un asunto de acción, sino de condición. Aunque nosotros no pecamos, como la transgresión de Adán, estamos de todas maneras, mira, estamos o fuimos genéticamente y espiritualmente afectados por la desobediencia de Adán, afectados por el pecado. Entonces cuando aquí dice, mas el pecado no es imputado cuando no hay ley, quiere decir que no había que el aguijón o el poder del pecado. Todavía no tenía el pecado el poder, y la muerte no tenía el aguijón porque la ley no estaba, aunque la gente seguía muriendo. Verso 14, mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Verso 18, por favor. Verso 18. Así que, de la manera que por el delito de uno vino, ¿qué cosa? La culpa. ¿Por qué llegó la culpa? Porque ahora había ¿qué? Una ley. ¿Qué hacía la ley? Te hacía sentir ¿qué? Culpable. La culpabilidad afecta ¿qué cosa, bendecido? Correcto. Mira, afecta tu conciencia. ¿Qué hacemos aquí todas las semanas? Tratando de limpiar nuestras conciencias. Dice, así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. ¿Qué es ser justificado? Es no ser declarado culpable. Porque éramos culpables. Pero Dios nos justifica por medio de su sacrificio y ahora somos justificados. Verso 19. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores o injustos, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Mira el 20, bendecido. Mira el 20. La ley, empero, entró para que el delito, ¿qué cosa? ¿Qué entró ahí? El poder del pecado. ¿Qué entró ahí? El aguijón de la muerte. Lo que leímos en 1 Corintios 15, 56. Pero ¿tú sabes quién hizo eso, bendecido? Dios mismo lo hizo. La ley, empero, entró para que el delito abundase o para que el pecado abundase. Pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Para que de la manera que el pecado reinó pasado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, el Señor nuestro. En el verso 20 por favor, circula donde dice la ley empero entró para que el pecado o el delito abundase. Circula eso, por favor. Donde dice la ley empero entró para que el pecado o el delito abundase, pon ahí, fuimos encerrados. Fuimos encerrados en pecado.
el verso 20. ¿Cómo fuimos encerrados en pecado? Por medio de la ley. Ve a Romanos 11:32, por favor. Romanos 11:32. ¿El versículo 20? Sí, el verso 20. En ese verso 20 vas a poner encerrados en pecado. Porque cuando la ley entra para que el delito sobreabunde o abunde más o aumente, en ese momento Dios nos encerró en desobediencia, en pecado, porque no tenemos otra opción delante de la ley santa, pura y perfecta que desobedecerla, bendecidos, porque nadie la puede cumplir. Nadie puede cumplir la ley, bendecido. ¿Estamos ahí? Romanos 11:32. Dice, porque Dios, ¿qué hizo? ¿Quién? ¿Quién nos encerró? Dios encerró a todos en incredulidad. Esa palabra, circúlala por favor y pon desobediencia. Nos encerró a todos en incredulidad o en desobediencia. ¿Con qué propósito? Para tener misericordia de todos. Porque Él no solamente introduce la ley, Él también introduce la manera de cumplirla. Y a través de sacrificios, ¿correcto? Claro. Él mismo dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, si la ley era el poder del pecado, cuando Él habla de quitar el pecado, tiene que quitar ¿qué? La ley. ¿Cómo quita la ley? Ofreciendo un perfecto sacrificio. Bendecido, el libro de Hebreos, ¿qué es? Es la explicación total del sacerdocio levítico, Cristo como el sumo sacerdote, ofreciendo un mejor sacrificio que el pueblo de Israel o los sacerdotes, pero tiene que ver con la ley. Tiene que ver con que el sacrificio de Cristo fue suficiente para redimirnos. ¿Por qué? Porque ese sacrificio estaba cumpliendo ¿qué cosa? La ley. ¿Por qué estaba cumpliendo la ley? Porque era la única manera de quitar el pecado. Porque la ley es el poder del pecado. Ve a Gálatas 3:19, por favor. Gálatas 3:19. Esto aquí es tremendo, mira por acá. Mira, recuerda la culpabilidad, afecta a tu conciencia. Recuerda encerrados en pecado. Gálatas 3:19. Porque mira, hay una línea de pensamiento, de doctrina, que dicen que no hay pecado. Estamos de acuerdo, Cristo quitó el pecado, pero tenemos que entender cómo lo hizo, porque tampoco podemos ignorar lo que sucede, ¿correcto?, en el mundo. O sea, hay personas que viven en el pecado, y no solamente que viven, sino que se deleitan en el pecado. Cuando nosotros decimos que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si lo cogemos literal, entonces ninguna persona es condenado entonces. Porque si fue quitado para todos, para el mundo entero, entonces no hay condenación para nadie. Ahí sí que todo ser humano sobre la faz de la tierra está justificado, porque no hay pecado. Pero no es así, tenemos que entender el cómo Dios quita el pecado. ¿Cómo lo quita? Quitando la ley. Ahí te lo dice en 1 Corintios 15:56, dice que el poder del pecado es la ley. Ahí te lo dice claro. Mira, Gálatas 3:19. ¿De qué pues sirve la ley? Fue añadida por causa de ¿qué? De las transgresiones. Cuando fue añadida, ¿qué hizo con las transgresiones? ¿Las qué cosas? Las aumentó. Según lo que leímos en Romanos
5:20, ¿correcto? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por ángeles en manos de un mediador. Quiero que circules donde dice fue añadida por causa de las transgresiones, o solamente puedes poner fue añadida. Y pon ahí nos encerró bajo pecado. Ahí nos encierra, bendecido. Ahí nos encierra en desobediencia. Para después tener ¿qué? Misericordia a nosotros. Pon ahí nos encerró bajo pecado. Entonces dice, ¿de qué pues sirve la ley? Aquí Pablo te va a dar la respuesta. Él mismo hace la pregunta. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Qué es eso? El acto de misericordia. Ordenada por ángeles en manos de un mediador, y un mediador no es de uno, mas Dios es uno. ¿Es pues la ley contra las promesas de Dios? Nunca sea jamás. Porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido, ¿por qué medio? Pero la ley, ¿qué hace? Nos mata. Romanos 7 dice Pablo que yo no sabía lo que era codiciar hasta que la ley me dijo, no codiciarás. Dice, entonces el mandamiento que era supuestamente para vida me engañó y me mató. La ley no es la manera, bendecido. Mira lo que dice el 22. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hizo? ¿Qué es eso? Nos encerró bajo pecado. ¿Cuándo? Cuando nos puso en la ley, bendecido. Es lo mismo que dice Romanos, ¿correcto? Es lo mismo que dice Romanos 11:32. Dice, mas la Escritura encerró todo bajo pecado. ¿Qué es la Escritura? La ley. Para que la promesa por fe de Jesucristo fuese dado a ¿quiénes? No a todos. Porque los que creen reciben el beneficio de Cristo. Porque el apóstol Pablo aquí en mismo el libro de Gálatas dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué provecho les es Cristo a ustedes? Dice empero el 23, antes que viniese la fe, estábamos ¿cómo? Guardados debajo de ¿qué? De la ley. Encerrados en pecado, bendecido. Te acabo de decir en el 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. El 23 dice, antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley. Mira lo que dice acá, encerrados. ¿Para qué? Para aquella fe. El acto de misericordia de Dios que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, para que fuésemos justificados por fe. Más claro, bendecido. Más venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Mira, quitó el pecado. ¿Qué hizo? Te liberó de la ley en la cual estábamos como encerrados hasta que llegara la fe. Porque la ley, las obras, los esfuerzos del ser humano no son suficientes, bendecidos. Tenemos que poner la fe en la obra de Cristo, la obra de Él como sumo sacerdote, como ese sacrificio perfecto que Él entregó de parte de Dios en el santuario celestial. Mira, porque vosotros todos sois hijos de Dios, ¿por qué medio? Por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Espíritu, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío, no hay griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois ¿cuántos? Un
un cuerpo en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois y herederos conforme ¿a qué? A la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que la salvación iba a venir por medio de la simiente, la cual es Jesucristo. Por esa simiente nosotros íbamos a recibir el don de la fe, íbamos a creer en Jesucristo y íbamos a ser justificados. Ve a Hebreos 9, por favor, y vamos a terminar ahí, que es lo que vimos la semana pasada. Hebreos 9:9, y vamos a acentuar algunas cositas ahí. Hebreos 9:9. ¿Cuál es nuestro propósito, bendecido? ¿Limpiar qué cosa? Conciencias. Conciencias, porque el que no entiende esto vive con conciencia de pecado, pensando que el pecado lo puede condenar todavía. Hebreos 9:9. Dice, lo cual era figura para aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían dones y sacrificios que no podían hacer ¿qué cosa? Perfectos en cuanto a qué? Al que hacía ¿qué cosa? El servicio. ¿Qué no podía quitar, bendecido? La ley no podía quitar ¿qué? La culpabilidad. Nunca la podían cumplir entonces. Por eso que se tenían ¿qué cosa? Que repetir los sacrificios. Los sacrificios en la ley, ¿qué pasaba? Se repetían porque esos sacrificios no limpiaban la conciencia. Es más, bendecido, si nosotros en el nuevo pacto, con todo el esfuerzo, no solamente este ministerio, no solamente este servidor, sino otros ministerios de gracia, con el esfuerzo que se hace para predicar y enseñarle a las personas estas verdades, las personas todavía siguen aferradas a las cosas de la carne. Imagínate tú la gente que estaban en la ley, que no tenían a Cristo. Nunca podían tener una conciencia limpia. Siempre eran enemigos de Dios en sus mentes. Porque a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que esta gente, porque Moisés no bajó a tiempo, dijeron, vamos a hacer un becerro de oro? ¿Cómo es posible si ellos están viendo que Dios los sacó de Egipto, les abrió el mar, la cosa de fuego, los liberó? ¿Por qué, bendecidos? Porque estaban muertos espiritualmente. Porque Romanos 3 dice que no hay nadie que busca a Dios. Entonces, cuando entendemos la condición del hombre sin Cristo, entendemos por qué todas esas personas se rebelaban contra Dios de esa manera. Y los que no se rebelaban eran porque eran escogidos por Dios para no rebelarse. Y Dios de alguna manera les había dado el don de la fe para que lograran las cosas que tenían que lograr. La promesa fue hecha 430 años antes de la ley. La promesa que se le dio a Abraham, que en la simiente de Abraham todas las naciones van a ser benditas. Pero llega la ley. ¿Por qué llegó la ley primero? Porque la simiente no ha llegado todavía. Llega la ley a través de Moisés, nos encierra bajo pecado, nos mete en un ayo, en un tutor, que nos lleva ¿a quién? A Cristo. ¿Correcto? Ok, 9:9 dijimos, lo cual era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfectos o completos en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. Verso 13, por favor. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para la purificación ¿de qué? De la carne, más no del espíritu, más no la conciencia, cuanto más la sangre de Cristo, cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará ¿qué cosa, bendecidos? Vuestras conciencias. ¿Por qué es necesario eso? Porque ahí está la culpabilidad del hombre, bendecido. Dice, limpiará o purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendecido, yo pregunto, ¿tenemos nosotros la conciencia purificada?
Un proceso, ¿no? Sabemos nosotros que el pecado no nos puede condenar. Sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna es ninguna, bendecido. Simplemente lo creemos. Entonces, cuando nosotros leemos en Romanos 8:1, ninguna condenación hay, la idea es de entender cómo y por qué no hay ninguna condenación. Y para poder contestar esas preguntas tienes que entender esto. Porque lo que nos causa problemas de conciencia es el pecado. Amén. Si nosotros pensamos que el pecado aún nos puede condenar, entonces nos vamos a sentir culpables. Entonces, ¿qué hacía la gente en el antiguo pacto cuando se sentían culpables? ¿Iban a hacer qué cosa? Sacrificios. ¿Nosotros qué hacíamos? Sacrificios. Ayuno, vigilia, orar. Una conciencia de pecado. Pero la idea del sacrificio de Cristo, bendecidos, es que tengamos limpias conciencias. Hermano, para ir a hacer lo malo, no, para vivir agradecidos que ya el pecado no nos puede condenar. Porque si una persona piensa de esa manera, bendecido, esa persona todavía le falta, es un carnal. O sea, si lo primero que piensas es en la carne, es un carnal. O, cuidado que no es ni llamado. Porque si después de entender, si después de que te explican lo maravilloso que Cristo hizo por nosotros, lo primero que estás pensando es ir a pecar porque no hay condenación, eres un carnal, no has nacido de nuevo. Tú sabes, al que piensa así es como el leproso. Sanó a 10, regresaron 2. Y los otros 8 que hicieron, se fueron. Disfrutaron la sanidad de ellos y se fueron a hacer lo que les dio la gana. Me imagino, ¿no? Dice el 15, bendecidos. El 15, y por esta razón Él es mediador del nuevo pacto. ¿Por qué razón? Para limpiarnos nuestras conciencias. Para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer pacto, que estamos encerrados, ¿no? Los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ve al verso 28, por favor. Verso 28. Así Cristo fue ofrecido una vez para cargar, recoger, llevar con los pecados de todos. ¿Qué dice? De muchos, no de todos, porque no todos son llamados ni escogidos. La segunda vez, porque como ya en la primera venida resolvió el problema del pecado, ¿cómo? Quitó ¿qué? La ley, porque aquí dice que fue ofrecido, y ya estamos aquí en el capítulo 9 de Hebreos. Ya el autor de Hebreos ha pasado 9 capítulos explicando por qué Cristo es el mejor y perfecto sacrificio en comparación a la ley. Está hablando de eso, bendecido. El contexto de todo el libro de Hebreos es esa. Cristo es el mejor sacrificio que todos los sacrificios de la ley. ¿Para cumplir cuál propósito? Quitar la ley. Y al quitar la ley, ¿qué pasa? ¿Quita qué? El pecado. Así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin relación o aparte del pecado para salvar a quienes, a los que le esperan. Para salvación. ¿Qué es esa salvación? ¿La transformación o la resurrección? Porque no hay más nada que hacer, bendecido. Significa unirnos con Él. No hay más nada que hacer. ¿Qué salvación está hablando? ¿La salvación que nosotros hemos recibido en este momento? No, la transformación de tu cuerpo. Amén. Terminamos con Romanos 10:4. Espero haberme dado a entender, bendecidos. Romanos 10:4. Vamos a leer desde el 1. ¿Estamos ahí? Dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Israel, a Dios por Israel, es para su salvación. Quiere decir que Israel no era salvo, o no es salvo, porque Pablo estaba orando para que fuesen salvos. Dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación,
porque yo les doy testimonio. ¿Cómo Pablo puede dar testimonio? Porque él era también judío y él era un fariseo. De que tienen celo de Dios, porque él también tenía celo de Dios, mas no conforme a ¿qué? Conocimiento. ¿Por qué impartimos tanto conocimiento? Porque esa es la diferencia entre una conciencia de pecado y una conciencia libre, bendecidos. Entre una mente renovada por el Evangelio. Porque dice ¿qué cosa? Porque ¿qué cosa? Ignorando la justicia de Dios o la manera que Dios nos justifica, no se han sujetado y procurando establecer ¿qué cosa? Su propia justicia. ¿Cómo? Por medio de la ley. Bajo la ley. Por medio de la ley, bajo la ley. Vivían bajo la ley y por ende estaban tratando de establecer su propia justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Cristo es ¿qué cosa? El fin de la ley. Así quitó el pecado, bendecido. Circula todo eso, quitó el pecado. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15:56 dice que el poder del pecado es ¿qué cosa? La ley. Y aquí Cristo, ¿qué hizo? Quitó la ley. Dice el verso 4, porque Cristo es el fin de la ley. Por lo tanto, el fin del poder del pecado sobre nuestras vidas. ¿Pero es para quién? Para todo aquel que cree. Mira, dice, para justicia a todo aquel que cree. Y al que no cree, no hay justicia. Y si no hay justicia, ¿qué cosa? No es justificado del pecado. Porque Moisés describe la justicia que es ¿por qué? Por la ley. Dice, el hombre que haga estas cosas, ¿qué dice? Vivirá por ellas. Mas la justicia que es por fe, ¿qué dice? Cree. Y más nada, no hagas preguntas. Eso es lo que está diciendo ahí, bendecido. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Más que dice, cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Sencillo. La ley dice el quisiere, la gracia dice el que creyere. La ley es de obras, la fe es de creer, más nada, de gracia. Pero bueno, el hincapié era en el verso 4, porque Cristo es el fin de la ley. Cristo quitó el pecado cuando anula, quita, cumple todos los requisitos de la ley perfecta de Dios. Lo hace por nosotros y nos otorga la justicia. ¿Quieres uno más, bendecido? ¿Puede ser uno más? Romanos 8:3. 8:2. Romanos 8:2. ¿Te acuerdas en Hebreos donde dice que la promesa que él había hecho nos iba a poner en la mente y los corazones su ley, correcto? O sea, lo que nosotros no pudimos cumplir se nos acreditó a nosotros. Mira, ¿estamos ahí? Dice, porque la ley del Espíritu de vida, ya no de muerte, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era, ¿qué cosa? Imposible a la ley, porque la ley es el conocimiento del pecado. En cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Quitando qué cosa? La ley. Para que la justicia de la ley fuese, ¿qué cosa? Cumplida, bendecidos. ¿En quiénes? En nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, andas por medio de la fe. Si andas en la carne, andas tratando de cumplir la ley, mandamientos, obras, etcétera, etcétera, etcétera. La justicia de la ley fue cumplida en nosotros. Por eso es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia.
Por eso es que Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios quita el pecado? Quitó la ley. Él quita la ley de en medio, se acabó el poder del pecado, se acabó el aguijón de la muerte. Porque el aguijón de la muerte, ¿qué era? El pecado. Pero cuando el pecado no tiene poder, ya no hay muerte. Por eso es que tenemos que gozar la promesa de la vida eterna. Si no hay muerte, entonces hay una promesa de vida eterna. Pero ahí ya entendemos cómo tenemos la promesa de la vida eterna. Ya el pecado no nos puede, ¿qué cosa? Condenar. No nos puede condenar porque estamos ya completos, perfectos, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. En las próximas clases vamos a entender de que aunque todo eso es una verdad, tenemos una responsabilidad con nuestra carne. ¿Correcto? No podemos dejar que el pecado reine en nuestra carne, no en nuestro espíritu, pero en nuestra carne. Amén. Gloria a Jesús. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.